Buenas tardes. Daremos inicio de la conferencia magistral La pandemia en la vida de las mujeres. En uso de la palabra, la magistrada Olimpia María Azucena Godínez Riveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Muy buenas tardes, distinguida audiencia. En el año 2018, los tribunales que hoy convocamos a este evento, Superior de Justicia, Electoral y Administrativo, nos integramos al pacto de adhesión para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia de México, con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, acto del que fue testigo de honor la doctora Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien logró que todos los tribunales del país firmaran el pacto. Desde aquí, nuestro reconocimiento y afecto. Igualmente fue testigo de honor el licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional de este estado de Guerrero, quien nos distingue hoy con su presencia. Muchas gracias, señor gobernador, por la solidaridad de estos 5 años de su gestión gubernamental, para con las acciones que tomamos en los tribunales a efecto de hacer más efectiva y eficiente la impartición de justicia en el Estado, muy especialmente en los temas de equidad de género. En este evento contamos con la valiosa participación de la ministra doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también testificó el compromiso que adquirimos los tribunales de Guerrero para establecer estrategias de perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional e institucional, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación. La ministra Yasmín Esquivel Moza se distingue por su generosidad de compartir conocimientos y experiencias como impartidora de justicia y sobre todo por su sororidad. Gracias, estimada ministra. A nombre de mis compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa, por aceptar impartir esta conferencia magistral, La pandemia en la vida de las mujeres. En estos tiempos de extrema crisis que padece la sociedad y muy especialmente las mujeres. Asimismo, es un gusto contar con la distinguida presencia de los señores magistrados, amigos y solidarios siempre en estos temas, el doctor Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del doctor Ramón Ramos Piedra, presidente del Tribunal Electoral del Estado. A todos un abrazo. Señor gobernador, a continuación escucharemos su mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes, les saludo desde Zihuatanejo. Estoy en el corazón de la Costa Grande, en un lugar turístico maravilloso, que como les comentaba previamente al inicio formal, el motivo de estar por acá es derivado de una serie de afectaciones que tuvimos por las recientes lluvias. Veo que está afectando a Colima, veo que está afectando a los estados que están ya en la parte de más arriba del país, de la República, pero afortunadamente creo que todo está controlado, no hay pérdida de vidas humanas, pero sí hay muchos daños en caminos, en muchas inundaciones en casas. Ese es el motivo que estoy por acá y estoy en una gira. Pero no quise dejar de participar, me acomodé por aquí en un lugarcito, en el trayecto del camino, para saludarles y por supuesto agradecerle mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la doctora Yasmín Esquivel Moza, por esta distinción que nos hace para con los guerrerenses en darnos esta conferencia, La pandemia en la vida de las mujeres. Haré algunos comentarios, además de reiterar mi agradecimiento a la ministra.
yo he tenido mi posición de que el COVID-19 iba a traer una serie de daños, mismos que todavía no alcanzamos a ubicar, muchos más. Dije en el mes de marzo, en un trabajo que presenté, que el COVID-19 nos iba a traer un problema sanitario y de manera inmediata un gran problema económico que en aquel entonces, en marzo, también señalé, no alcanzaríamos a dimensionar de qué tamaño sería. Hoy lo vemos y bueno, por supuesto que el daño que está causando el COVID-19 en el mundo, en lo económico, es fuerte y tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos y con todas, por supuesto, para salir adelante. Quiero comentarles que también señalé que iba a traer como consecuencia una serie de problemas de carácter político, derivado precisamente por las necesidades y las diversas posiciones en el manejo de la crisis del COVID-19. Vale la pena decir que en toda esta parte de la pandemia han ido surgiendo una serie de temas precisamente como este, que va a abordar la ministra en el tema muy concreto de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, todo lo que ha traído y que no solamente hay repercusiones para las propias mujeres, sino también para los que están en la familia, siendo esta institución la institución más necesaria y más sólida del mundo y del país, pues por supuesto que hay que cuidarla y en esto juega un papel muy importante las mujeres. Yo les voy a decir algo que vale la pena que se los diga. Yo sufrí, y digo el sufrí porque yo sí tuve síntomas del COVID-19. Por ahí por el mes de junio, todo el mes de junio estuve casi encerrado, confinado, separado, y les quiero decir que a mí me parece que el tema es muy importante, muy puntual, pero haré dos comentarios. El primero, si alguien estuvo cerca de mí, si alguien me ayudó, fue mi esposa, con una gran lealtad, con una gran solidaridad, con una gran entrega y con todos los riesgos que llevó mi esposa. La que estaba en la puerta de la recámara, donde estuve 21 días, fue mi esposa. Y fue la que me despertaba para que me tomara mis medicinas y fue la que me animaba porque también tuve depresión, una depresión que nunca había sentido en la vida, y más con la preocupación de ser gobernador y estar encerrado frente a un momento tan crítico de la pandemia que me tocó vivir, porque creo que fue el mes más duro, es el que registró el mayor número de fallecimientos. Pero también, además de reconocer esto, un reconocimiento quiero hacer en el tema de las mujeres. También quiero decirles que hace algunos días, en un encuentro que hubo de gobernadores con el presidente de la República en San Luis Potosí, cuando intervine yo a nombre de 12, una gobernadora, mi compañera de Sonora, y mis 10 compañeros también gobernadores, dije que cuál sería la lección que tendríamos que aprender en el paso del COVID, en el tema sanitario. Yo decía que tenemos que hacer un paquete de legislación, no solamente a nivel federal, sino también en los estados, de cómo tenemos que cuidar más el sistema de salud en México. Yo creo que hay que legislar para colocar que quien cometa excesos, abusos en relación a los recursos del tema de salud debe ser más sancionado. Y también, por supuesto, que en este trance de los hospitales tenemos que propiciar que los hospitales estén mejor, que haya más medicamentos o haya los medicamentos necesarios y cuidemos más todo y estimulemos al personal que se jugó la vida. Hay muchos y muchas que murieron, pero también muchas y muchos que en el sistema de salud dieron una gran batalla y están ahí todavía, afortunadamente. El tema de las mujeres, yo creo que también esto que vivimos, la violencia, el maltrato en el confinamiento, todo esto, también vale la pena que podamos sacar algunas conclusiones y ver qué vamos a hacer, qué más tenemos que hacer, porque no podemos, como si fuera solamente una pesadilla, lo que hemos vivido, y que la pesadilla pues fue sencillamente una pesadilla y no una realidad. La verdad es que el COVID-19 nos ha traído
momentos muy difíciles en el que no hay que perder de vista el tema que va a abordar la doctora Yasmín Esquivel, quien en su carácter de estudiosa de este tema y como ministra, pues seguramente lo hará de manera muy precisa y con una gran visión. Entonces yo quiero decirles que ante todo, como gobernador, yo creo que tendremos que impulsar cosas nuevas, derivadas y como consecuencia de esta experiencia tan fuerte que hemos vivido en el mundo, porque no es un asunto de Guerrero ni es un asunto de México, es un asunto del mundo, es un asunto que tenemos que verlo con enfoque global, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias sanitarias? ¿Cuáles son las consecuencias económicas? ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Pero también cuáles son las consecuencias que van como este tema también, que es tan importante. Yo agradezco mucho, ministra Yasmín Esquivel Moza, agradezco mucho la oportunidad, saludo a todas y todos, a todos mis paisanos, a Olimpia, a todos los que están conectados, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al doctor López Ellis, al doctor Ramón Ramos Piedra y a todos los que nos acompañan, organizaciones que también nos están acompañando, organizaciones feministas que están enlazadas, barras y colegios de abogados también que están enlazados, que fueron invitados, a todos los magistrados, a todos los servidores públicos, a las magistradas, por supuesto, a las barras electorales también, de abogados electorales del Estado de México, a integrantes de universidades que también nos acompañan, el Sistema Anticorrupción de Guerrero, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como también de la Fiscalía General de la República. Reciban un saludo cordial y mi reconocimiento, ministra Yasmín Esquivel Moza, por esta participación y por supuesto que tomemos nosotros todo lo que tengamos que tomar para que los efectos del famoso COVID-19 de la pandemia no se queden como experiencias que hay que guardar solamente en el recuerdo y en el corazón o en un cajón de los olvidos. Yo creo que esta pandemia que ha sido muy dura, por no llamarle cruel, o llamémosle cruel, porque se han perdido, pues solamente en México. ¿Cuántos llevamos? Aquí tengo al doctor de la Peña. 62,000. 62,000 y en Guerrero tenemos al día de hoy 1,600. 1,600. Eso es lo más doloroso, pero no para ahí. El tema también de las mujeres, creo que no hay que perderlo de vista. Todas las consecuencias que se generaron derivado del confinamiento. Quiero comentar también que a partir del día de hoy, con esto concluyo mi intervención, bueno, hoy hemos sido notificados que Guerrero se pondrá en color amarillo, en el semáforo amarillo, y es muy importante porque entonces las actividades se van liberando. Eso también es muy importante para los tribunales. Qué bueno que estamos enlazados porque el colocarnos en el semáforo amarillo nos va a dar mayor posibilidad de tener mayor actividad. Ministra, muchas gracias. Mi salud, reconocimiento siempre. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Les dejaré, en un principio, estaré unos momentos más y les pediré su autorización para que yo continúe con algunas actividades que tengo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias por sus palabras. La verdad, siempre su presencia realza este tipo de eventos que realizamos en los tribunales. De verdad, los saludo con mucho respeto y también recibo un saludo del Pleno del Tribunal Electoral, de mis compañeros magistrados. De verdad, es para nosotros siempre un honor contar con su apoyo dentro del marco del respeto a nuestra autonomía. Saludo con mucho respeto, de verdad con un gran agradecimiento por su acompañamiento a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, quien nos impartirá esta interesante charla y esta interesante conferencia. Saludo también con profundo respeto al magistrado presidente, al doctor Alberto López Ellis, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias. Y gracias también, magistrada Olimpia Godínez Viveros, quien como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado ha sido la promotora y principal impulsora de este evento. Gracias por invitarnos, gracias por el acompañamiento, gracias por esto. Pues me permito ahora dar hay que decirlo también, es digamos, un
digamos, un ejercicio de modestia de la doctora Yasmín Esquivel Mozo, quien se sirvió en hacernos una síntesis de su currículum. Créanme que había sido, para nosotros hubiera sido muy difícil hacerlo. Sin embargo, me voy a disponer a leer la síntesis curricular que ella nos envió. Nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1963. Realizó sus estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México. Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad Anáhuac, mismo que cursó en el año del 2000. Colaboró en las delegaciones políticas de Coyoacán, Benito Juárez y Azcapotzalco del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fue directora de Asuntos Políticos de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal. Trabajó como coordinadora de asesores del Subprocurador de Asuntos Jurídicos y Políticos y Política Criminológica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el ámbito legislativo, se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Hacienda de la primera legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1994 a 1997, cuando se elaboró el primer Código Financiero del Distrito Federal. Fue asesora jurídica de la Secretaría General del Infonavit. Durante los últimos 20 años, la doctora Esquivel Moza se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario en el año 2000. En 2004, el ciudadano presidente de la República la propone como magistrada de los tribunales agrarios, cargo en el que fue designada por unanimidad por el Senado de la República. En el 2009, el jefe de gobierno del Distrito Federal la designa magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo que fue ratificado por unanimidad por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 2 de enero de 2012, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la eligen como presidenta del Tribunal de la Sala Superior y su Junta de Gobierno. Durante su administración, el tribunal ha vivido una de las más grandes transformaciones de su historia. Entre otras acciones destacadas, se instauró el sistema digital de juicios, lo que ingresó a la modernidad a esa institución. Se crearon la Contraloría Interna del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y la Unidad de Equidad de Género y Derechos Humanos, e impulsó la consolidación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como prioridad, se fortaleció la Secretaría de la Defensoría Jurídica y Orientación Ciudadana, con lo que se mejoró la representación jurídica gratuita en los juicios contenciosos administrativos. En octubre de 2016, es nombrada por sus pares de las 32 entidades federativas presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Civil, por el periodo de 2016 a 2019, lo que fue la implementación de los sistemas estatales anticorrupción. En febrero de 2018, es nombrada vicepresidenta del Consejo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionales AC. En marzo de 2018, fue electa como secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, por el periodo de 2018-2019. Y en ese mismo mes es distinguida a recibir la presea Mujeres por la Igualdad 2018, que otorga a la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AAC. En el mes de febrero de 2019, es propuesta por el ciudadano presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Senado de la República de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez más, muchas gracias. Es entonces toda suya la voz, magistrada. Gracias, doctor, muy amable.
Señor gobernador, licenciado Héctor Astudillo Flores, doctor Alberto López Celis, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, doctor Ramón Ramos Piedra, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, amable auditorio. Agradezco y envío un saludo también a la señora Mercedes Calvo de Astudillo. Agradezco la amable y deferente presencia del señor licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado de Guerrero, quien cuenta con una amplia y destacada trayectoria al servicio de esta maravillosa entidad de la República. Aval de su gestión caracterizada por su ahínco por abatir con éxito la inseguridad como condición para el desarrollo del Estado y de sus habitantes, en el que se impulsa a través de diversas acciones. Su presencia en este evento, señor gobernador, hace palpable la estrecha vinculación institucional que mantiene con los órganos de impartición de justicia locales y el interés por atender a la situación que viven muchas mujeres en todo el territorio nacional, a quienes la pandemia ha colocado en una situación todavía de mayor vulnerabilidad. Mujeres que tienen frente a sí un panorama que se advierte poco alentador, lo que nos impone la acción comprometida de todas las instituciones del Estado. Muchas gracias, señor gobernador, y sobre todo sabemos que en este momento tiene la emergencia en una parte del Estado y se encuentra en este espacio un rato con nosotros. Saludo con afecto a la magistrada Olimpia Godínez Viveros, agradeciendo su amable intervención para hacer este evento posible, una gran amiga en toda esta carrera administrativa, así como a todas y todos mis compañeros juzgadores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con quien me une un afecto muy especial en todo este tiempo que estuve en la carrera administrativa y siendo magistrada de los Tribunales de Justicia Administrativa. Gracias a toda la amplia comunidad de guerrerenses que nos ceden su tiempo en esta tarde para acompañarme en esta reflexión sobre el tema que involucra a toda la sociedad. No podemos hablar de una auténtica democracia mientras no se reconozcan y tutelen a plenitud los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes, mientras no existan condiciones para su desenvolvimiento con igualdad de oportunidades, mientras prevalezca una cultura en la que subsisten prejuicios y estereotipos que son fuente de discriminación. Hoy están por cumplirse ya casi 6 meses de la declaratoria de pandemia del SARS-CoV-19 que emitió la Organización Mundial de la Salud, a la que sobrevino una declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país, que haciendo eco de las recomendaciones para la contención y evitar la propagación del virus, promovió medidas de confinamiento y de sana distancia. Apenas unas semanas después, emergió a la luz otra pandemia no menos letal y de arraigadas raíces, y me refiero al incremento de la violencia doméstica, y en especial en contra de las mujeres, adolescentes y niñas, cuyo número de víctimas en la etapa de resguardo domiciliario y aún hoy, en un paulatino proceso de retorno a las actividades, se incrementa en forma preocupante. Esta no es la apreciación infundada o radial de algún grupo o movimiento social o político, no. Es un hecho muy lamentable y una lastimosa realidad que padecen muchas mujeres en nuestro país. En los primeros días de abril, las instancias internacionales de protección de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial de Mujeres de Naciones Unidas, ONU Mujeres, ya manifestaban su profunda alarma que frente a un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra niñas y mujeres ocurrido durante las últimas semanas debido a los confinamientos durante la pandemia. Días más tarde, el 20 de abril de este mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos de las Américas, alertaba del riesgo que ésta supone para la plena vigencia de los derechos humanos y de su impacto diferenciado sobre las personas y grupos en especial vulnerabilidad. Desde entonces, instó a los estados de la región a incorporar perspectivas interseccionales en la implementación de medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, y a prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos, dentro de los cuales, por supuesto, se considera a las mujeres.
En referencia precisamente a las mujeres, la Comisión enfatiza el deber de incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a las que están expuestas, tales como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante, la condición de discapacidad, la privación de la libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, la identidad, expresión de género, entre otras, y fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto del confinamiento. Particular consideración le merece el hecho de que en el entorno de la pandemia, por lo general los cuidados de las personas enfermas y necesitadas de especial atención recaen fundamentalmente en las mujeres. Ya hacía un comentario hace un momento el señor gobernador, y a expensas del desarrollo personal o laboral de las mismas, existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento social o económico para tales cuidados, que en estos momentos de emergencia se vuelven aún más necesarios y exigentes. Son las mujeres, sobre todo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las que están en la primera línea de respuesta en el combate. Sí. Ahora sí ya vuelve a escucharse. Perfectamente, ministra. Perfecto, entonces continuamos. La preocupación que manifiesta la Comisión Interamericana en su resolución y las recomendaciones que formula son más que vigentes y oportunas en estos momentos en los que el mundo comienza a retomar en forma cautelosa y paulatina sus actividades de interrelación social, sobre todo ante la posibilidad remota, pero posible, de instaurar otro confinamiento con motivos sanitarios. ¿Cuál es la situación de las mujeres frente a la pandemia? La realidad se impuso para evidenciar en que sí, las mujeres siguen siendo vulneradas y vulnerables en sus derechos. Mientras para la mayoría de las personas el hogar es considerado un lugar seguro, las encuestas apuntan que el domicilio familiar es donde hay mayor riesgo de violencia para las mujeres, niñas y niños, que en el confinamiento vieron exacerbar las agresiones en su contra. En muchos casos, literalmente, duermen con el enemigo. Sin duda, toda crisis como esta que vivimos profundiza las desigualdades estructurales y sus impactos directos e indirectos en sectores tradicionalmente en desventaja. Ante ella, las mujeres resienten sus efectos en una mayor dimensión. Veamos, el aislamiento social necesario para la contención del virus refuerza estereotipos y roles de género, en la medida que dentro del hogar es a la mujer a la que suelen asignar las tareas domésticas y las de cuidado de menores, de enfermos y de adultos mayores. Si además realiza su trabajo habitual desde el hogar, tenemos que asumir una doble jornada laboral, pero ahora con rasgos que debemos considerar. Si bien el teletrabajo ha sido una opción en la etapa de confinamiento y distanciamiento social, para las mujeres conlleva el riesgo de perpetuar estereotipos de género al convertirse esta modalidad en una opción para ellas que a un tiempo continúan la carga de labores del hogar y del cuidado con mayor invisibilidad y falta de reconocimiento. Mujeres invisibles trabajando arduamente desde sus hogares y tratando de conciliar vida personal con vida laboral, cuyas aspiraciones profesionales pueden verse frenadas. Ahora, en el aspecto económico, muchas mujeres son fundamentalmente el sostén de las familias.
En México, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del INEGI, los hogares donde la jefa de familia es mujer aumentaron al 28.5% en 2017, mientras en 2014 la proporción era del 27%. Estamos hablando prácticamente de un tercio de los hogares de México que son sostenidos por mujeres. El 50% de ellas obtienen su ingreso del desempeño de actividades informales como empleadas del hogar, labores que ahora se ven impedidas de realizar o las llevan a cabo con riesgo de su salud, sin integridad personal e incluso su vida. Esto conlleva la merma sustancial de sus ingresos y el riesgo real de carecer de medios para satisfacer las necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestido, salud, etc. De ellas y sus dependientes económicos, adicionalmente al carecer de seguridad social, deberán hacer uso de sus ahorros en caso de que los tengan, para pagar servicios médicos para ellas y sus familiares. En el marco de la pandemia, como señala la Comisión Interamericana, la pérdida de ingresos y reducción de la actividad económica se convierte en un factor adicional al incremento de los niveles de desigualdad y pobreza que afecta a las mujeres, particularmente las que son cabeza de familia. A lo anterior, se suma la mayor exposición a la violencia doméstica, física, verbal, psicológica, económica, sexual, que, como hemos señalado, incrementa en la situación actual de confinamiento tanto sobre mujeres como sobre niñas y niños, que están en convivencia permanente con el agresor, sin duda, sujeto a nuevas presiones que aumentan e intensifican conductas violentas. La violencia sobre la mujer data de siglos. Desde luego no surgió con la pandemia, pero sí se ha incrementado, rebasando en algunos casos niveles históricos. La incidencia sobre la mujer en cifras y los datos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad son reveladores y preocupantes. En el primer semestre del año se registraron 1,800 delitos de violencia de género, distinta a la violencia familiar, 20% más que en el mismo periodo de 2019, cuando sumaron 1,498 carpetas a nivel nacional. En el desglose mensual que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, con el corte al 31 de julio de este año 2019, se observa que los delitos de violencia de género en todas sus modalidades, y vuelvo a señalar y corregir, es al 31 de julio del 2020, se observa que los delitos de violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la violencia familiar, en abril del segundo mes de confinamiento, se iniciaron 345 indagatorias, la mayor cifra registrada para cualquier mes de 2015. Dicha cifra cayó en mayo a 301, pero en junio sube nuevamente a 341 carpetas, acercándose a ese máximo histórico registrado en abril, que rebasa en julio con 367. La violencia familiar aumentó el 18% al sumar de 16,060 indagatorias en mayo de 10,600 indagatorias en mayo a 18,884 en junio del 2020. Al igual que la violencia de género, la cifra al mes de julio incrementa a 19,596, acercándose al máximo histórico que se registró en marzo con 20,504 carpetas. En ambos casos, vemos con preocupación que durante esta pandemia se han alcanzado máximos históricos. En los delitos de violación, se advierte también un alza cercana al máximo histórico de 1,672 reportados en mayo del año pasado, con 1,612 en marzo, con una pequeña baja en abril de 1,046 indagatorias, pero luego vuelve a repuntar en los siguientes 3 meses de mayo con 1,024, junio con 1,276 y julio con 1,382. Por otra parte, las últimas cifras que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de un alarmante crecimiento en feminicidios, registrando un total de 96 delitos tan solo en el mes de junio, lo que representa un incremento aproximado al 35% con relación al mes de mayo, en el que el número de víctimas ascendió a 67. De hecho, en junio, reporta el número más alto en lo que va de este año,
a punto de alcanzar el máximo histórico de 98 feminicidios que la misma institución registró en diciembre del 2018. Y en este caso, a diferencia de los anteriores, julio denota una caída a 73. De cualquier manera, una que sea, es inadmisible y socialmente preocupante. Y no solo el hecho de ver estas cifras al alza, lo que de suyo revela un grave problema, sino de lo atroz de la hazaña y el grado de violencia, cada vez más cruenta, con que se pone fin a la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes en nuestro país. Hablamos además de un delito que tiene connotaciones que lo hacen especialmente grave. Se trata de privar de la vida a una mujer. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser mujer. Para la Comisión Nacional de Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, el feminicidio se entiende como la muerte violenta de las mujeres por razones de género y es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación. El artículo 325 de nuestro Código Penal Federal ejemplifica estas razones de género al considerar que existen cuando concurren, entre otras, alguna de las siguientes: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, o bien el cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Cualquiera o varias de estas circunstancias, verdaderamente lastimosas e indignantes, son las que rodean a la descripción de los feminicidios, de los que, para vergüenza de todos, se dan cuenta en los medios de comunicación. Estamos frente a un crimen de odio que barbariza a la humanidad y resquebraja hasta sus entrañas a una comunidad. Ni la sociedad, ni las autoridades podemos permanecer indiferentes ante estos hechos. Es urgente y prioritario que las autoridades de todos los niveles de gobierno, tanto de procuración de justicia como de impartición de justicia, ejerzan sus funciones con una máxima diligencia, apliquen la ley con el mayor rigor. Aquí, como en ningún otro caso, no cabe la impunidad. Entre las recomendaciones a nuestro país que en esta materia emitió el Comité de CEDAW, órgano que supervisa la aplicación de la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, apenas en julio del 2018 advertimos la de adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, investigar y sancionar como corresponda a los responsables y velar porque se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como normalizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país. Hoy es una obligación de carácter internacional cumplir con tales recomendaciones. A este fin cabe destacar que existen diversas iniciativas legislativas con las que se busca dar una definición más clara al tipo penal del feminicidio y además que se investigue, persiga y sancione por la Federación a fin de superar todo obstáculo para su judicialización. No omito señalar que fue este estado de Guerrero el primero en contemplar el feminicidio como un delito. El 26 de diciembre de 2007 lo tipificó en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia estatal y luego lo incluyó en su Código Penal actualmente en el artículo 135. Entre las entidades con mayor número de delitos encontramos el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. Y aquí permítanme hacer una reflexión. Es una instancia internacional, un comité de expertas, la que dé las directrices a seguir. No somos las instituciones de este país las que debemos tomar las riendas y de una vez por todas estructurar todo un sistema integral para la atención de los delitos que involucran como víctima directa a una mujer. Desde las policías, ministerios públicos, fiscales, servicios médicos, peritos, trabajadores sociales, centros de atención a víctimas, refugios, en fin,
hasta los órganos de impartición de justicia, evitar este tortuoso peregrinaje de las víctimas y sus familiares que en aras de alcanzar justicia, de vivir seguras sin sentir la amenaza constante de sus agredores, son revictimizadas en una instancia tras otra y tras otra. Requerimos en todas y cada una de ellas áreas especializadas tanto para atender a las mujeres víctimas de violencia como a sus hijos e hijas, todos víctimas de esta violencia familiar. Tener gente capacitada para ejercer sus funciones con perspectiva de género, juzgados especializados, todo un entramaje institucional capaz de romper inercias, de acabar con la impunidad de los agresores, una impunidad que refuerza sus actitudes de violencia. Requerimos educación, una educación desde el hogar, desde las escuelas, que sea transformadora de las estructuras que hoy generan y reproducen desigualdad y discriminación. Cada una de estas 3 mujeres que hoy serán víctimas de feminicidio en el futuro, 3 diariamente, ellas y sus familias nos lo reclaman para que mañana no sea ninguna. Por otra parte, las llamadas de emergencia al 911 para alertar sobre incidentes relacionados con violencia de género crecieron el 3%. De manera general, de un año a otro, pues en el primer semestre del 2020 sumaron 610,446 llamadas que se dan en todo este proceso. Todo esto que hoy estamos analizando se está viendo de una manera dramática, ver día a día. En las cifras en la Red Nacional de Refugios, reporta que entre marzo y junio del 2020, que fueron los primeros 4 meses de confinamiento, atendió a 14,599 mujeres que son hijas, con sus hijas e hijos, y esto representó un incremento del 81% respecto al mismo periodo de 2019. Además, atendió 23 rescates de familias que tuvieron que salir huyendo de sus casas para salvar su vida, lo que representa que en este lapso se realizaron los auxilios que usualmente se harían en un año. Estos reportes hablan por sí mismos y son contundentes. Confirman que la violencia contra la mujer crece y no cede. Y como lo ha señalado reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia basada en el género constituye una de las formas más extremas y perversas de discriminación, que menoscaba y anula severamente el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Este es el panorama que se tiene registro. Sin embargo, si acudimos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, advertimos que existen otras muchas clases de violencia de las que no se tiene registro y de las que también son víctimas las mujeres. Y en efecto, el artículo 6 de esta ley reconoce, además de la violencia física y sexual, otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia psicológica, la que define como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conlleva a la víctima a una depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia patrimonial, en la que engloba cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La violencia económica, dentro de la que se comprende toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Y ahora en esta era digital, en la que nos estamos desenvolviendo, se empieza a acuñar también el término de violencia digital, que recientemente se fomenta y lleva a extremos impulsada por la crisis económica, producto también de la pandemia. ¿Cuántas mujeres son víctimas de estos tipos de violencia, a veces sin tener conciencia de ello? En la actualidad, a muchos fenómenos que antes nos pasaban inadvertidos y que nos eran invisibles,
Hoy los podemos ver y somos conscientes de ellos, pero falta lo más importante, ponerles remedio, ponerles fin. Ahora bien, la perspectiva de género con enfoque interseccional es justamente para ello que resulta de particular importancia, como lo señalan las instancias internacionales, tomar medidas para incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en las respuestas para contener la pandemia y fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto del confinamiento. Cierto, es urgente la atención prioritaria a la emergencia sanitaria, pero esta debe ser con perspectiva de género. Es urgente atender los casos de violencia doméstica que se han recrudecido en el confinamiento, teniendo en consideración condiciones étnicas, edad, situación sociocultural o legal de grupos sociales determinados que llegan a potencializar su vulnerabilidad. Es indispensable que se promueva una cultura de respeto y protección hacia las mujeres como víctimas potenciales de delitos violentos, junto con un actuar contundente y firme de las autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana para sancionar con todo rigor cualquier delito que tenga como origen el odio y la discriminación por razón de género. Esto, a ninguno nos cabe duda, es un imperativo ahora en que la emergencia sanitaria nos ha acentuado, pero sin soslayar la respuesta que habrá de darse también en la etapa de la pospandemia y de manera permanente hasta alcanzar nuestro objetivo de erradicar todo signo de violencia y discriminación en contra de ellas. Ahora bien, hablamos de la necesidad de incorporar la perspectiva de género con un enfoque interseccional. ¿Pero qué significa o qué alcance tienen estos conceptos que parecen ser la clave o la llave para abatir la desigualdad y discriminación que padece la mujer? En principio es necesario sentar como premisa fundamental que nuestra Constitución prohíbe toda clase de discriminación al tiempo que reconoce el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, al prescribir en su artículo 4 que ambos son iguales ante la ley. Esto es lo que se conoce como igualdad formal. Sin embargo, esto no garantiza la igualdad sustantiva o de resultados. No elimina por sí misma la discriminación, ni el trato desigual, ni la falta de oportunidades. Por múltiples factores de origen esencialmente cultural, la mujer sigue padeciendo situaciones de violencia o vulnerabilidad que en muchos casos son imperceptibles, ya que forman parte de patrones culturales que permean en estereotipos o prejuicios de género que incluso trascienden a las leyes. El derecho a la igualdad y no discriminación debe mirarse desde la concepción que se relaciona a la prohibición de diferencia de trato arbitraria, entendiendo por diferencia de trato toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. De esto se desprende la obligación para todas las autoridades de abstenerse de realizar acciones que de alguna manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación y el deber de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, precisamente con fundamento en la noción de igualdad y el principio de no discriminación. Pues bien, la perspectiva de género identifica y se propone eliminar las discriminaciones reales de que son objeto las mujeres por mujeres y los hombres por hombres, en una categoría de análisis que primero permite visibilizar la asignación social diferenciada en roles y tareas en virtud del sexo, género, preferencia, orientación sexual. Por ejemplo, la mujer es la encargada del cuidado de los hijos, hay trabajos propios para mujeres y el hombre es el proveedor. Segundo, revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación, una cuestión que podemos apreciar en la idea de que si una mujer está embarazada, tendrá menos estabilidad en el empleo al requerir de una licencia de maternidad, mejor se opta por contratar a un hombre o pagarle un salario menor a la mujer. Después, evidenciar las relaciones de poder originadas de estas diferencias. Esto lo podemos ver reflejado en que si la mujer cuida a los hijos o no tiene la oportunidad de trabajar y desarrollarse con la misma proyección que su pareja, queda supeditada a su marido, concubino o pareja, que es el proveedor. También se cuestiona los estereotipos. ¿Con qué somos educados y abre la posibilidad de elaborar
nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. El empleo, esta perspectiva planteada la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres. Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la raza, la religión, la edad, las creencias políticas, etc. Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones diferenciadas y relaciones de poder. Y finalmente determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos es necesario. La perspectiva de género conduce a una política que en sí misma tiende a su posterior desintegración, pues si su finalidad es alcanzar la igualdad de oportunidades, cuando se elimine la ceguera de género, cuando la educación no sexista sea una realidad, cuando las pautas culturales sean más igualitarias, desaparecerá. Pero ¿de dónde surge esta obligación de incorporar la perspectiva de género? Por una parte, tenemos en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, adoptada en forma unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y en vigor a partir de 1981, considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. La CEDAW provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y estipula que los Estados parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato. Es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de facto de la mujer promoviendo igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. Este es un deber que involucra a todas las instituciones del Estado, que en todas sus políticas y acciones habrán de implementar esta perspectiva con el propósito justamente de promover la igualdad. Cobra importancia resaltar que la Convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los Estados partes que tomen todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Así también, que uno de sus principales cometidos es el ampliar la interpretación del concepto de los derechos humanos mediante el reconocimiento formal del papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer de sus derechos fundamentales. La cultura y la tradición, señala, se manifiestan en estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y económicas al adelanto de la mujer. Reconociendo esta relación, en el preámbulo destaca que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Y en consecuencia, los Estados parte están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y en síntesis, son las condiciones de desigualdad de la mujer la que hace necesario introducir esta perspectiva de género, no solo como una justa exigencia, sino como un mandato que nuestro país acoge como Estado parte de la Convención. La Suprema Corte de Justicia ha impulsado notablemente el deber de incorporar la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional a través de múltiples criterios. En aplicación de esta metodología, ya son cuantiosos los fallos que se ha dictado, sosteniendo posturas innovadoras en las que precisamente ha expandido la tutela y contenido de los derechos de las mujeres. Así, ha establecido que impartir justicia con base en esta perspectiva es deber de todo órgano jurisdiccional, que deriva del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, para el cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente:
identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Segundo, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o género. 3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Cuarto, debe detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Quinto, para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente las niñas y niños. Y séptimo, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. A esto se resume nuestro máximo tribunal, el deber y la metodología de juzgar con perspectiva de género. Y aquí cabe referir a una puntualización importante que ha hecho al señalar en diversas tesis que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género, como método analítico, deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de mujeres u hombres. La interseccionalidad es un concepto en el que se toma en consideración no solo la discriminación de la mujer por motivo de sexo o género, sino que está unida de manera indivisible a otros factores que la afectan, tanto como el origen étnico, la precariedad económica, la condición social o la edad. La interseccionalidad nos lleva a examinar y considerar de manera conjunta otras condiciones que suman una desventaja adicional a las propias que derivan del género. Se trata de mirar, como lo ha señalado la Comisión Interamericana, su posición de varias capas de discriminación, esta superposición, que lleva a una forma de discriminación agravada. Entonces, una perspectiva de género interseccional nos conduce a examinar y advertir no solo las desventajas que por razón de género afectan a las personas, sino a otras condiciones de vulnerabilidad que puedan estar indisolublemente unidas a una persona que le generen también esta discriminación. Como ya se expuso, la perspectiva de género debe orientar la actividad jurisdiccional a través de la metodología que se ha descrito por nuestro máximo tribunal, tanto como está inmersa en el quehacer legislativo y en las políticas públicas y permear en todos los sectores de la sociedad. Las cuestiones de género han dejado el terreno de lo privado para ser y pasar al terreno de lo público. Con insistencia escuchamos que el mundo no será el mismo después de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, que será el evento que defina nuestro tiempo. Puede ser, pero si la pandemia ha puesto al desnudo la vulnerabilidad de las mujeres, que la desigualdad no solo prevalece, sino que aumenta, que la violencia que todavía se ejerce sobre ellas, desde lo íntimo del espacio doméstico y muchos otros aspectos, existe y es grave, este debe ser el momento definitorio para que desde la esfera que a cada uno nos corresponde dentro de las instituciones y como sociedad, instrumentemos todas las medidas para ponerle fin y garantizar la plena vigencia de los derechos en condiciones de igualdad para garantizar una vida libre de violencia y discriminación por el hecho de ser mujer. En esta nueva realidad que ya se anuncia, debe germinar una nueva conciencia, que sea cimiento para un cambio cultural, cimiento para una sociedad democrática e igualitaria, en la que la libertad sea plena y en equidad. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Señora Ministra Esquivel Moza, permítame en primer lugar felicitarle ampliamente por su magnífica conferencia denominada La pandemia en la vida de las mujeres. Un tema oportuno y pertinente. Nos ha hecho profundizar en nuestras reflexiones sobre lo que hemos hecho y lo que falta por hacer en materia de igualdad de género, pero también sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres hoy en día, y particularmente en esta época de confinamiento por la pandemia. El confinamiento también nos demuestra nuevamente la importancia que tiene la labor de las instituciones de impartición de justicia en la atención, pero sobre todo para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. Finalmente, permítame también hacerle entrega de un sencillo reconocimiento a su excelente participación. Es un testimonio justamente de reconocimiento y agradecimiento por parte de quienes lo suscribimos, pero también, sin lugar a dudas, de todas y todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharle. El documento dice: el Gobierno del Estado de Guerrero, los integrantes del Comité de Paridad de Género dentro del Pacto de Adhesión para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la disertación de su brillante conferencia virtual La pandemia en la vida de las mujeres, llevada a cabo el día viernes 28 de agosto del 2020. Lo suscriben el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado, la maestra Olimpia María Azucena Godínez Rivero, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, el doctor Ramón Ramos Piedra, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, el servidor Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Muchas felicidades, señora ministra, y muchas gracias por habernos compartido su experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado. Gracias también a todos los que nos han estado escuchando en esta tarde, y a ustedes, todos los ciudadanos guerrerenses que hoy nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Excelente tema, excelente exposición. Muy amables por todo y por esa calidez. Gracias.